Hola mis hermanos, buenas tardes. Otra vez nos encontramos en estas cápsulas bíblicas, esperando que sean de bendición para su vida, para que las siga compartiendo con otras personas y así entonces podemos estar cumpliendo la gran comisión. Muchas veces no tenemos la capacidad, de pronto la fluidez de palabras para compartir el evangelio con alguien y queremos compartir el mensaje del Señor con alguien más. Pero tenemos estos recursos, estas cápsulas precisamente son eso, son un recurso que tenemos tecnológico y que podemos aprovechar. Y es tan fácil poderlas compartir a través de sus redes sociales. Es un audio de 11 minutos, 12 minutos que cualquier persona puede escuchar y seguramente la palabra del Señor, por lo que creemos, no llegará vacía. Llegará y tocará los corazones de aquellos que realmente lo necesitan. Hoy vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El título para nuestra lectura de hoy, y la encontramos en el material de nuestro pandiario.org, es Lo que no se puede ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los historiadores dicen que la era atómica comenzó el 16 de julio de 1945, cuando la primera arma nuclear se detonó en un desierto remoto de Nuevo México. Pero el filósofo griego Demócrito, que vivió entre el 460 y el 370 a.C., ya estaba explorando la existencia y el poder del átomo mucho antes de la invención de alguna cosa que pudiera siquiera ver esas pequeñas partículas del universo. Demócrito captaba más de lo que podía ver, y el resultado fue la teoría atómica. Las escrituras nos dicen que la esencia de la fe es abrazar lo que no podemos ver, según Hebreos 11.1. Afirma, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta seguridad no es el resultado de una ilusión o pensamiento positivista, sino la confianza en el Dios que no podemos ver, pero cuya existencia es la realidad más genuina del universo. Su realidad se manifiesta en sus obras creadoras, como el Salmo 19.1 lo dice, y se visibiliza al revelar su carácter y caminos en su Hijo Jesús, quien vino a mostrarnos el amor que nos tiene el Padre. Juan 1.18. Este es el Dios en quien vivimos y nos movemos y somos, como lo expresó el apóstol Pablo en Hechos 17.28, y como tales por fe andamos, no por vista, 2 Corintios 5.7. Pero no estamos solos, ya que el Dios invisible da con nosotros cada paso. Pregunta: ¿cómo luchas para vivir por la fe en Dios en un mundo que necesita ver para creer? ¿Qué ha fortalecido tu fe? ¡Wow! Tremendo mensaje, tremenda lectura. Creo que cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos sido movidos por el Espíritu Santo a creer. Porque, si bien lo dice esta lectura, estamos en un mundo que tiene la máxima de ver para creer. Y nos hemos
o bueno, el mundo se ha inclinado obviamente hacia las teorías científicas y toda la investigación científica de que solamente lo que se puede comprobar, lo que se puede demostrar, lo que se puede ver es lo que existe. Pero también hay muchos contradictores con argumentos muy fuertes hacia estas teorías, porque el aire no lo vemos, pero lo sentimos, entonces existe. El amor no lo vemos, pero lo sentimos, entonces existe. Igualmente Dios no lo podemos ver de una manera física, pero sabemos que existe. Y podríamos discutir esto por horas y horas y horas, y habrían argumentos de los que no creen y de los que sí creen, pero entonces, para que podamos estar tranquilos, usted y yo como cristianos, nuestra única respuesta ante esos argumentos que niegan la existencia de Dios es la fe. Y definitivamente la fe es un asunto personal, es un asunto individual. Nosotros no podemos generar una fe colectiva, aunque hay excepciones, pero realmente la fe de la que nos habla Hebreos es una fe individual. Yo tengo que tomar la decisión de si creo o no creo. Y como cristianos, nosotros hemos tenido la fe para creer en lo que la Biblia dice. Primeramente, creer que la Biblia es la palabra de Dios. Tener fe para creer en todo lo que allí está escrito, de que todo lo que allí se dice es cierto, que no tiene error. Y entonces, ya teniendo la fe suficiente para creer lo que la Biblia dice, pues entonces igualmente tenemos la fe para creer en la existencia de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y de toda la obra de redención de Dios planteada en la Escritura. La fe es muy difícil demostrarla. La fe es muy difícil comprobarla delante de aquellos incrédulos. Solamente tú lo puedes vivir. Y quizás lo que hagas con tu vida en obediencia a Cristo pueda convencer a aquellos que no tienen fe. Por eso el Señor Jesucristo una y otra vez insistía en que era importante comportarnos y demostrar realmente ese cambio en nosotros a los demás. Y esto también el apóstol Pablo lo escribió a muchas de las iglesias en sus cartas. Entonces, hay cosas que no podemos ver, pero sabemos que existen. Y no tenemos que desgastarnos en comprobar. Si una persona no quiere creer, por más que tú te esfuerces, esa persona no va a creer. Y no depende de nosotros, depende de lo que Dios quiera hacer con esa persona y de que esa persona tome la decisión de creer. Nosotros podemos orar por todos aquellos incrédulos que niegan la existencia de Dios, y más cuando están dentro de nuestros afectos. Pueden ser familiares, amigos, compañeros que niegan la existencia de Dios. Y luchamos, como dice la pregunta, luchamos para vivir por la fe en Dios en un mundo que necesita ver para creer. Pero allí es donde entra realmente la fe. Nosotros debemos tener fe suficiente para creer también que la oración puede cambiar la vida de esas personas. Y entonces, en vez de estarnos desgastando en discusiones y pleitos para convencerlos de que Dios existe, pues entonces doblemos rodilla delante de ese Dios en el que hemos creído, para que así como algún día tocó nuestro corazón por su Espíritu Santo, pues toque el de ellos. Y es su soberanía actuar en la vida de esas personas. En la cruz vemos un ejemplo grande de la humanidad, y esta ilustración no es mía, esta ilustración es de un pastor que conozco en Colombia, y la escuché de él alguna vez, el pastor Ricardo, y él decía lo siguiente: en la cruz vemos reflejada la humanidad. A un lado de Jesús estaba un supuesto ladrón y a otro lado estaba otro supuesto ladrón. Estaban a ambos lados. Los dos vieron al mismo Cristo. Los dos vieron al mismo Cristo con la corona, con la cabeza sangrante, con su costado perforado por la lanza, sufriendo, sus manos clavadas. Es decir, ambos vieron al mismo Cristo. Ninguno de los dos tenía una visión diferente. Uno veía su lado derecho, el otro su lado izquierdo, pero estaban viendo al mismo Cristo. Pero, ¿qué pasa? Uno de ellos, eso que está viendo, le sirve para creer y decir: realmente este es el Hijo de Dios. Y cree. Y el otro, eso que está viendo, le sirve para no creer y para cuestionar si eso no es el Hijo de Dios. Entonces, en esos dos ladrones, entre comillas, podemos ver reflejada la humanidad. Aquellos que
creen y aquellos que no creen, o que algún día van a creer, pero cuando ya no tengan oportunidad. Entonces, hermanos, nosotros ¿qué podemos añadir a ese sacrificio de Cristo? Nos alivia, nos alegra, nos anima, nos da gozo cuando vemos que alguien cree, que compartimos el mensaje del Evangelio con alguien y que esas personas creen en Cristo. Por el contrario, nos angustiamos, nos preocupamos o nos entristecemos cuando le predicamos a alguien y dicen: yo no creo en ese Dios tuyo, yo no creo en lo que dice ese libro, esos son cuentos de hombres. Nos duele en el corazón, pero no somos nosotros quienes los vamos a convencer. Descansa en el Señor. Ora por esas personas. Si estás ahorita batallando o estás sufriendo porque quieres compartir el Evangelio con algún familiar, con algún amigo, con alguna persona que aprecias y no lo quiere recibir, no te desgastes en querer demostrarle la existencia de Dios. Mi consejo, mi recomendación es: ora por esa persona para que su corazón sea tocado y quebrantado por el poder del Espíritu Santo y vive una vida de acuerdo a los principios bíblicos. Porque si tú le estás hablando de Cristo y de la obediencia a Cristo, pero estás viviendo una vida contraria, un mal testimonio le estás dando, pues esa persona menos que va a creer. Así es que son dos cosas importantes: orar por esas personas y mostrarles también con nuestra manera de vivir que realmente Cristo vive y que habita en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias primeramente porque nos has permitido, Señor, tener la suficiente fe para creer que existes, para creer que la Biblia es tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has ayudado a creer en las cosas que no podemos ver, pero que sabemos que son reales. Gracias, Señor, porque eso solo lo puede hacer tu Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy, Señor, te pedimos que nos des también la sabiduría para compartir el Evangelio a otras personas y que nosotros podamos entender lo importante que es demostrarles a ellos con nuestra manera de vivir que tú realmente existes. Y los ponemos delante de ti hoy a todas estas personas que les compartimos el Evangelio y no quieren creer. Los ponemos en tus manos para que tú también, si es tu voluntad, toques su corazón y convenzas esas mentes de que tú realmente les amas y quieres también añadirlos a su familia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.